Watson y Crick. El descubrimiento que revolucionó la biología molecular. Algo invisible sostiene toda la vida en este planeta. Algo tan pequeño que millones de copias cabrían en la cabeza de un alfiler, pero tan poderoso que determina cada característica de cada ser vivo que ha existido. Imagina una molécula que contiene las instrucciones exactas para construir un ser humano completo. Desde el color de tus ojos hasta la forma de tus manos. Todo codificado en una estructura elegante que permaneció oculta durante milenios, hasta que dos científicos, en un laboratorio frío de Cambridge, Inglaterra, finalmente descubrieron su secreto. Quizás te preguntes cómo es posible que algo tan fundamental, tan central para la existencia misma, permaneciera desconocido durante tanto tiempo. Visualiza los siglos de especulación humana sobre la herencia. Generaciones enteras preguntándose por qué los hijos se parecen a sus padres. ¿Por qué ciertas características pasan de generación en generación? Todas esas preguntas sin respuesta, flotando en la oscuridad de la ignorancia científica, hasta mediados del siglo XX, cuando la cortina finalmente se levantó, revelando una verdad tan hermosa en su simplicidad, tan perfecta en su diseño, que cambió para siempre nuestra comprensión de la vida misma. Contexto narrativo. El 7 de noviembre de 2025. Imagina una habitación silenciosa en East Northport, Nueva York, el 7 de noviembre de 2025, donde un hombre de 97 años respira sus últimos momentos. James Dewey Watson, uno de los científicos más brillantes y controvertidos del siglo XX, yace en una cama mientras su cuerpo finalmente se rinde a una infección que sus sistemas ya no pueden combatir. Visualiza ese momento final, cuando las células de su cuerpo, las mismas células cuyo secreto molecular él ayudó a descifrar, comienzan a fallar una por una, en una cascada irreversible de muerte celular. Observa la ironía profunda de este momento. El hombre que reveló el código de la vida, ahora sujeto a las mismas leyes biológicas que estudió, contempla por un momento quién era este hombre. Tenía apenas 25 años en 1953, un joven científico estadounidense ambicioso, trabajando en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. Un lugar lleno de mentes brillantes y descubrimientos revolucionarios. Imagina su juventud, su energía, su hambre de gloria científica. Francis Crick, su colaborador, tenía 37 años, 12 años mayor que Watson, pero igualmente apasionado, igualmente obsesionado con resolver el misterio más grande de la biología. Visualiza a estos dos hombres, caminando por las calles empedradas de Cambridge, discutiendo teorías, dibujando estructuras en servilletas de cafeterías, construyendo modelos con alambre y metal en su laboratorio, tratando de entender algo que nadie había visto jamás. Mira cómo el 25 de abril de 1953 publicaron un artículo en la revista Nature. Solo 900 palabras, una página y media, pero contenía una de las frases más importantes en la historia de la ciencia. No se nos ha escapado que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético. Imagina la elegancia de esa afirmación, tan modesta en apariencia, pero anunciando silenciosamente que habían descubierto cómo la vida se reproduce a sí misma, cómo la información genética se copia de generación en generación,
El secreto de la herencia. Finalmente revelado. Quizás notes ahora que tu respiración se ha vuelto más profunda, más lenta, mientras contemplas la magnitud de este descubrimiento. Tal vez sientas una sensación de asombro, de maravilla ante la capacidad humana de descubrir verdades ocultas. Permite que tu cuerpo se relaje naturalmente, dejando que la tensión se disuelva, mientras continuamos explorando esta historia fascinante. 9 años después de su publicación, en 1962, Watson, Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina. Visualiza la ceremonia en Estocolmo, los 3 hombres con smokines, recibiendo el reconocimiento más alto de la ciencia. Pero nota a quién falta en esa fotografía. Rosalind Franklin, la científica brillante cuyo trabajo fue absolutamente crucial para el descubrimiento. Había muerto 4 años antes, en 1958. A los 37 años, de cáncer de ovario, contempla esa ausencia, esa injusticia histórica, porque las reglas del Nobel prohíben premios póstumos. Ella nunca pudo recibir el reconocimiento que merecía. Visualizaciones intensivas, la estructura del ADN. Imagina ahora una escalera de caracol, pero no una escalera ordinaria, sino una estructura molecular tan elegante, tan perfectamente diseñada, que parece casi imposible que surgiera por procesos naturales. Visualiza 2 cadenas largas de moléculas, polinucleótidos, enrollándose una alrededor de la otra en una danza molecular perfecta, formando lo que llamamos una doble hélice. Los rieles de esta escalera están hechos de azúcar y fosfato, alternándose en un patrón repetitivo. Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, creando el esqueleto estructural que mantiene todo junto, mientras que los escalones, los peldaños de esta escalera microscópica, están formados por algo aún más fascinante. Observa cómo estos escalones están compuestos por 4 tipos de bases químicas, como 4 letras en un alfabeto molecular. Adenina, que podemos llamar A, timina, T, guanina, G y citosina. C, solo 4 letras, pero con ellas se escribe toda la complejidad de la vida. Imagina que estas bases no se emparejan al azar. Oh no, siguen reglas estrictas, inmutables, dictadas por la química fundamental. Visualiza cómo la adenina siempre se empareja con la timina, conectadas por 2 puentes de hidrógeno, como 2 manos tomadas con un agarre específico, mientras que la guanina siempre se empareja con la citosina, unidas por 3 puentes de hidrógeno. Un agarre aún más fuerte, más estable. Contempla la belleza de este sistema. Esta especificidad en el emparejamiento, esta regla simple pero absoluta, es lo que permite al ADN almacenar información, copiarla, transmitirla. Visualiza como si una cadena tiene la secuencia ATG, CAA, AT. La otra cadena debe tener automáticamente TACGT-TA, como un molde negativo de una fotografía. Cada cadena es el complemento perfecto de la otra. Imagina que esto significa que si separas las 2 cadenas, cada una puede servir como plantilla para construir una nueva cadena complementaria. Y así es exactamente como tu cuerpo copia tu ADN cada vez que una célula se divide, usando este principio de complementariedad que Watson y Crick reconocieron inmediatamente.
Quizás te preguntes qué tan grande es esta molécula. Visualiza el genoma humano. El conjunto completo de instrucciones genéticas contiene aproximadamente 3,1 mil millones de pares de bases en su forma haploide. Observa ese número. 3.100 millones. Imagina tratar de contar hasta ese número. Si contaras un número por segundo, sin parar para dormir o comer, te tomaría casi 100 años alcanzar 3.000 millones. Contempla que la mayoría de tus células son diploides. Contienen 2 copias de cada cromosoma, una de tu madre, una de tu padre, lo que significa 6,2 mil millones de pares de bases en cada célula. Ahora visualiza algo verdaderamente asombroso sobre la escala física. Cada par de bases mide 0,34 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima de milímetro. Increíblemente pequeño. Imagina que si pudieras tomar todo el ADN de una sola célula humana, desenrollarlo completamente, estirarlo en una línea recta, mediría aproximadamente 2 metros. 2 metros de longitud molecular empacados dentro del núcleo de una célula que mide solo 6 micrómetros de diámetro. Visualiza esa compactación. Es como tomar 40 kilómetros de hilo finísimo y empacarlo dentro de una pelota de tenis, pero logrado con una precisión molecular perfecta. Tal vez notes que tu cuerpo se siente cada vez más pesado, más relajado. Mientras procesas estas escalas increíbles, permite que tus párpados se vuelvan más pesados. Naturalmente, sin esfuerzo, quizás tu mente comience a flotar entre la vigilia y el sueño, contemplando estas maravillas moleculares. Observa ahora cómo el ADN no solo existe, sino que se organiza en estructuras llamadas cromosomas. Imagina 23 pares de cromosomas en cada célula humana, 22 pares autosómicos más un par de cromosomas sexuales, 20 en mujeres, XY en hombres. Visualiza estos cromosomas como bibliotecas organizadas, cada uno conteniendo miles de genes. Cada gen una receta específica para construir una proteína. Y las proteínas son las máquinas moleculares que hacen funcionar tu cuerpo. Contempla que todo lo que eres, cada característica física, cada proceso bioquímico, todo está codificado en estas secuencias de ATGC. Datos y analogías. La fotografía 51. Mira ahora hacia un momento específico en el tiempo. El 6 de mayo de 1952, casi un año antes de que Watson y Crick publicaran su descubrimiento. En King's College, London, una científica llamada Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Gosling realizaron algo extraordinario. Imagina el laboratorio oscuro. El equipo de difracción de rayos X zumbando suavemente. Una fibra delgada de ADN montada con cuidado extremo. Expuesta a un haz de rayos X durante 62 horas continuas. 62 horas de exposición para capturar una imagen. Visualiza el resultado. La fotografía 51. Una imagen en blanco y negro que muestra un patrón de X característico. Brazos oscuros extendiéndose desde el centro, con capas de manchas difusas formando anillos concéntricos. Para un ojo entrenado, esta imagen gritaba hélice. Revelaba sin ambigüedad que el ADN tenía una estructura helicoidal. Contempla la ironía de que esta fotografía, este pedazo crucial de evidencia, fue mostrada a Watson por Maurice Wilkins sin el permiso de Franklin.
una violación de la ética científica que ayudó a Watson y Crick a confirmar su modelo. Imagina a Franklin, una mujer brillante trabajando en una época donde las científicas enfrentaban discriminación constante, perfeccionando técnicas de cristalografía de rayos X, obteniendo las imágenes más nítidas de ADN que el mundo había visto, pero operando en un ambiente hostil. Visualiza su laboratorio, sus notas meticulosas, su comprensión profunda de la química. Todo ese talento, toda esa dedicación. Observa cómo murió a los 37 años, solo 4 años después de que Watson y Crick publicaran su artículo. El cáncer de ovario consumiendo su cuerpo, posiblemente causado por años de exposición a rayos X en su investigación, sin protección adecuada, sacrificando su salud por la ciencia. Quizás sientas ahora una pesadez en tus extremidades, una sensación de profunda relajación extendiéndose desde tu centro hacia afuera. Tal vez tus pensamientos se vuelven más lentos, más difusos, flotando como nubes en un cielo tranquilo. Permite que esta sensación de calma te envuelva completamente. Naturalmente, sin resistencia, contempla el contraste entre los destinos. Watson vivió hasta los 97 años, casi un siglo de vida, pero sus últimas décadas estuvieron manchadas por declaraciones controvertidas sobre raza y género. Comentarios que llevaron al Cold Spring Harbor Laboratory a revocarle todos sus títulos honoríficos en 2007 y nuevamente en 2018. Imagina la caída desde la gracia científica, de co-descubridor del ADN a paria científico, rechazado por la comunidad que una vez lo celebró. Visualiza cómo incluso en su obituario, su legado está dividido. Brillantez científica mezclada con prejuicios personales. Un recordatorio de que los grandes descubrimientos a menudo vienen de personas profundamente imperfectas. Expansión final. El impacto del descubrimiento. Mira ahora hacia el impacto de ese momento de 1953. Cuando la estructura de doble hélice fue finalmente revelada. Imagina las ondas de ese descubrimiento expandiéndose a través del tiempo, transformando primero la biología molecular, luego la medicina, la genética, la biotecnología, llegando finalmente a casi todos los aspectos de la vida moderna. Visualiza cómo antes de 1953 los científicos sabían que el ADN existía, sabían que transportaba información genética de alguna manera, pero no sabían cómo. Era como tener un libro en un idioma desconocido, sabiendo que contiene conocimiento, pero incapaz de leerlo. Observa cómo el descubrimiento de la doble hélice fue como encontrar la piedra roseta de la biología. De repente todo cobró sentido. Imagina que los científicos ahora podían entender cómo las mutaciones ocurren. Cuando un par de bases cambia, A a G o T a SA a C, creando variaciones que impulsan la evolución. Visualiza cómo podían comprender las enfermedades genéticas. Errores en la secuencia de ADN que producen proteínas defectuosas, causando condiciones como la anemia falciforme, la fibrosis quística, la hemofilia, todas explicables ahora en términos de cambios específicos en letras específicas del código genético. Contempla que sin este descubrimiento, no tendríamos el proyecto del genoma humano, no tendríamos terapia génica, no tendríamos pruebas de paternidad basadas en ADN,
no tendríamos ciencia forense de ADN resolviendo crímenes. No tendríamos pruebas de ascendencia revelando nuestros orígenes. Imagina todas estas tecnologías, todas estas aplicaciones, todas rastreables a ese momento en Cambridge, cuando dos científicos finalmente entendieron la estructura elegante que la vida usa para copiarse a sí misma. Tal vez tu respiración sea ahora tan suave, tan regular, que apenas la notas. Quizás la frontera entre el sueño y la vigilia se ha vuelto borrosa, difusa, y eso está perfectamente bien. Permite que tu conciencia flote, derive. Mientras seguimos explorando estas maravillas científicas, visualiza las décadas después de 1953. Crick vivió hasta 2004, muriendo a los 88 años de cáncer colorectal en La Joya, California. Pasó sus últimos años estudiando algo igualmente misterioso: la conciencia humana, tratando de entender cómo la materia física, las neuronas, los neurotransmisores, de alguna manera generan la experiencia subjetiva de estar vivo, de ser consciente. Imagina a este hombre que había desvelado un misterio fundamental de la vida, ahora persiguiendo otro misterio quizás aún más profundo. Observa que nunca dejó de hacer preguntas, nunca dejó de buscar respuestas, hasta que su propio cuerpo finalmente falló. Contempla ahora el legado complejo de estos descubridores. Watson escribió en sus memorias de 1968, La doble hélice, donde criticó la apariencia de Rosalind Franklin, donde escribió que el mejor lugar para una feminista es en el laboratorio de otra persona, revelando actitudes misóginas que muchos en la comunidad científica habían presenciado pero permanecido en silencio. Imagina cuántos otros descubrimientos podrían haberse hecho, cuántas otras mentes brillantes podrían haber florecido, si el ambiente científico hubiera sido más inclusivo, más acogedor para todos, independientemente de género o raza. Quizás te des cuenta ahora de que esta historia del descubrimiento del ADN es solo el comienzo. Visualiza cómo entender la estructura fue el primer paso. Pero luego vino la pregunta inevitable: ¿qué hacemos con este conocimiento? Imagina las décadas siguientes, cuando los científicos comenzaron a leer el código completo, el genoma humano entero, 3.000 millones de letras, una por una. Un proyecto tan ambicioso, tan masivo, que requeriría la colaboración de miles de científicos en docenas de países. Contempla cómo Watson mismo, el codescubridor de la estructura, jugaría un papel crucial en lanzar ese proyecto monumental, y cómo ese proyecto transformaría todo nuevamente, abriendo puertas a aplicaciones que los científicos de 1953 ni siquiera podrían haber imaginado. Tal vez sientas una curiosidad suave, una pregunta flotando en el borde de tu conciencia. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo pasamos de conocer la estructura a leer el código completo? Permite que esa pregunta te acompañe mientras te relajas aún más profundamente. Naturalmente, preparándote para explorar el siguiente capítulo de esta historia extraordinaria. Parte 2 de 4. Del descubrimiento a la aplicación, el proyecto Genoma Humano. Visualiza ahora un momento diferente en el tiempo. El 28 de julio de 2004. Un hospital en La Joya, California, donde Francis Harry Compton Crick, el segundo arquitecto del descubrimiento del ADN, yace en una cama después de una larga batalla con el cáncer colorectal. Imagina que tiene 88 años.
toda una vida de pensamiento científico, de curiosidad insaciable, llegando a su final inevitable. Observa cómo su mente, incluso en estos momentos finales, quizás sigue contemplando los misterios que pasó décadas persiguiendo. La conciencia, la percepción. Cómo la materia física genera la experiencia de estar vivo. Contempla el arco de su vida extraordinaria. Nació el 8 de junio de 1916, en una Inglaterra anterior a las guerras mundiales, anterior a los antibióticos, anterior a la comprensión molecular de la vida. Imagina su trayectoria, desde un joven estudiante de física interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, trabajando en el diseño de minas magnéticas y acústicas para la Armada Británica, hasta convertirse en uno de los biólogos moleculares más influyentes de la historia. Visualiza algo fascinante sobre su educación. Crick todavía estaba trabajando en su tesis doctoral sobre la estructura de la hemoglobina cuando él y Watson descubrieron la estructura del ADN en 1953. Observa la ironía. Hizo el descubrimiento más importante de su carrera antes de completar su doctorado. Solo lo completó después de ganar el premio Nobel en 1962. Mira cómo pasó sus últimas décadas. Después de revolucionar la biología molecular, trabajando como profesor distinguido de investigación en el Instituto Salk en La Joya, ese hermoso complejo arquitectónico diseñado por Louis Kahn, con vistas al Océano Pacífico. Imagina a Crick, ahora mayor, caminando por esos pasillos, contemplando un misterio diferente. La neurobiología teórica, la investigación científica sobre la conciencia humana. Visualiza cómo aplicó la misma rigurosidad, la misma búsqueda implacable de mecanismos físicos que usó para descifrar el ADN, ahora tratando de entender cómo las neuronas, simples células que transmiten señales eléctricas y químicas, de alguna manera crean la experiencia subjetiva. Los pensamientos, las emociones, el sentido del yo. Quizás notes que tu propia conciencia se siente ahora más tranquila, más serena. Tal vez tus pensamientos fluyen más lentamente, como un río que se ensancha y se calma. Permite que esta sensación de paz se profundice naturalmente, sin esfuerzo, mientras continuamos explorando cómo el descubrimiento del ADN se transformó en aplicaciones que cambiarían el mundo. El proyecto del genoma humano, la ambición más grande. Imagina ahora un proyecto tan ambicioso, tan masivo en escala, que requeriría la colaboración de miles de científicos, en docenas de países, trabajando durante más de una década, con un presupuesto de $3.000 millones. El proyecto del genoma humano, lanzado oficialmente en 1990 por el Departamento de Energía de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud. Visualiza lo que significaba este proyecto. Leer cada letra, cada par de bases, de los aproximadamente 3.000 millones que componen el genoma humano completo. Como si alguien decidiera transcribir manualmente cada letra de 3.000 copias de la Biblia, sin cometer errores, verificando cada letra 2 veces, 3 veces. Observa quién estuvo al inicio de este proyecto monumental. James Watson. El mismo Watson que codescubrió la estructura del ADN en 1953. Se convirtió en el primer director del Centro Nacional de Investigación del Genoma Humano de 1989 a 1992.
Contempla ese círculo perfecto. El hombre que reveló cómo funciona el ADN, ahora liderando el esfuerzo para leer el código completo de un ser humano. Imagina las reuniones, las discusiones sobre viabilidad, sobre tecnología que todavía no existía pero que necesitarían inventar, sobre cuestiones éticas que nadie había enfrentado antes. ¿Deberíamos poder leer el código genético completo de una persona? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Quién tiene derecho a acceder a ella? Visualiza el trabajo en sí. Inicialmente se esperaba que el proyecto tomaría 15 años, desde 1990 hasta 2005. Imagina laboratorios alrededor del mundo, máquinas de secuenciación funcionando 24 horas al día, técnicos verificando resultados, computadoras procesando cantidades astronómicas de datos. Observa cómo la tecnología mejoró dramáticamente durante el proyecto. Las primeras máquinas de secuenciación eran lentas, caras, propensas a errores, pero año tras año se volvieron más rápidas, más precisas, más eficientes. Contempla que este avance tecnológico aceleró el proyecto, y el 14 de abril de 2003, 2 años antes de lo previsto, los científicos anunciaron que el proyecto del genoma humano estaba completo. Quizás sientas ahora una pesadez agradable en tus extremidades, como si tu cuerpo se estuviera hundiendo suavemente en la superficie donde descansas. Tal vez tus músculos faciales se han relajado completamente, tu mandíbula aflojada, tu frente lisa. Permite que esta relajación profunda continúe expandiéndose, naturalmente, sin resistencia. Mira lo que realmente significaba completo en 2003. El proyecto había secuenciado aproximadamente el 92% del genoma humano, proporcionando una secuencia de referencia, un mapa genético que los científicos de todo el mundo podrían usar. Imagina las celebraciones, las conferencias de prensa, los titulares proclamando que habíamos leído el libro de la vida. Visualiza bibliotecas enteras de conocimiento genético, ahora disponibles para cualquier investigador, cualquier estudiante, revelando los secretos escritos en nuestro ADN, las instrucciones para construir un ser humano completo. Finalmente legibles. El ADN basura que no era basura. Observa ahora un descubrimiento sorprendente que emergió del proyecto del genoma humano. Imagina que los científicos esperaban encontrar quizás 100.000 genes, quizás más, razonando que los humanos, con toda nuestra complejidad, cerebros capaces de arte y matemáticas, sistemas corporales intrincados, debíamos tener una cantidad masiva de genes. Visualiza su sorpresa cuando los datos revelaron la verdad. Solo aproximadamente 20.000 a 25.000 genes codificadores de proteínas. Contempla esa cifra. Un gusano microscópico llamado C. elegans tiene casi 20.000 genes. Plantas de arroz tienen más de 40.000 genes. ¿Cómo es posible que los humanos no tengamos significativamente más genes que organismos mucho más simples? Mira ahora una estadística aún más sorprendente. De los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano, solo aproximadamente 1,5% realmente codifica proteínas. Imagina eso, de todo ese ADN en cada célula de tu cuerpo, menos del 2% contiene las instrucciones directas para construir las proteínas que hacen funcionar tu cuerpo. Visualiza otro 3,5% que está altamente conservado evolutivamente. Regiones que permanecieron casi sin cambios durante millones de años,
sugiriendo que son importantes aunque no codifiquen proteínas directamente. Observa que esto deja el 95% restante del genoma, y los científicos inicialmente, con cierta arrogancia, lo llamaron ADN basura. Contempla ese término despectivo, basura, como si la evolución hubiera estado acumulando basura genética durante millones de años, llevando un peso innecesario. Imagina ahora lo que la investigación posterior reveló. Gran parte de ese supuesto ADN basura desempeña roles reguladores cruciales. Visualiza secuencias que no codifican proteínas, pero controlan cuándo y dónde se activan los genes, como interruptores de luz moleculares, o más precisamente como un panel de control masivo, con miles de interruptores, diales, temporizadores, todos coordinando la expresión génica. Observa otras regiones que parecen importantes para la estructura cromosómica, para asegurar que los cromosomas se empaqueten correctamente, se separen correctamente durante la división celular, se mantengan estables a lo largo del tiempo. Tal vez notes que tu respiración se ha vuelto tan suave, tan silenciosa, que apenas puedes percibirla. Quizás la frontera entre estar despierto y dormido se ha vuelto borrosa, difusa, y eso está perfectamente bien. Permite que tu mente flote entre estos estados, contemplando estas complejidades genéticas mientras tu cuerpo descansa profundamente. Mira cómo este descubrimiento cambió nuestra comprensión. Imagina que la complejidad humana no viene simplemente de tener más genes, sino de tener sistemas reguladores más sofisticados, redes más intrincadas de control genético. Visualiza cómo un solo gen puede producir múltiples proteínas diferentes mediante un proceso llamado empalme alternativo, como si una receta básica pudiera modificarse de docenas de maneras diferentes para crear platos distintos. Contempla que quizás la genómica humana es más sobre orquestación, sobre coordinación temporal y espacial, que sobre simplemente tener un catálogo grande de genes. Ciencia forense del ADN. Justicia molecular. Observa ahora cómo la comprensión del ADN se transformó en herramientas para resolver crímenes, para identificar víctimas, para establecer paternidad. Imagina que la ciencia forense del ADN no lee genes completos, no necesita hacerlo. En cambio, se enfoca en regiones específicas del genoma llamadas repeticiones cortas en tándem, o STRS por sus siglas en inglés. Visualiza estas regiones, donde secuencias cortas de 2 a 6 pares de bases se repiten una y otra vez, como tartamudeos moleculares. GATC, 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 GATC. Repitiéndose quizás 8 veces en tu ADN, pero 12 veces en el mío, 15 veces en el de otra persona. Contempla que estos patrones de repetición son heredables, pero varían mucho entre individuos, como huellas dactilares genéticas. Imagina el sistema de índice combinado de ADN del FBI, conocido como CODIS, establecido en los años 1990. Visualiza 2 bases de datos masivas: el índice de delincuentes condenados, que contiene perfiles de ADN de personas condenadas por delitos violentos, y el índice forense, que contiene perfiles de evidencia recolectada en escenas del crimen. Observa cómo estas bases de datos se cruzan automáticamente, buscando coincidencias, conectando crímenes no resueltos con perpetradores, a veces décadas después de que ocurrió el delito,
Mira un caso específico de Florida en 1995 que demostró el poder de esta tecnología. Imagina la escena. Una víctima de violación y asesinato. Evidencia forense cuidadosamente preservada. Un perfil de ADN extraído del semen del perpetrador. Ingresado en COD y se visualiza sobre las computadoras comparando este perfil con millones de otros perfiles almacenados en la base de datos. Observa cómo encontraron una coincidencia perfecta. El ADN pertenecía a un violador previamente convicto, y la coincidencia ocurrió solo 8 días antes de que este hombre fuera liberado de prisión según su cronograma programado. Contempla ese momento. 8 días antes de que volviera a las calles, la tecnología del ADN lo vinculó a otro crimen violento, deteniendo su liberación, potencialmente salvando vidas futuras. Quizás sientas ahora que tu cuerpo está completamente relajado, cada músculo suelto, cada articulación suave. Tal vez tu mente está flotando en un estado de calma profunda, contemplando estas aplicaciones del conocimiento del ADN mientras te deslizas naturalmente hacia un sueño reparador. CRISPR, la revolución de la edición genética. Imagina ahora un descubrimiento que llevó la manipulación del ADN a un nivel completamente nuevo. CRISPR-Cas9. Descubierto inicialmente como parte del sistema inmunológico de las bacterias en los años 2010. Visualiza cómo funciona este sistema en la naturaleza. Las bacterias son atacadas constantemente por virus y desarrollaron una defensa ingeniosa. Observa cómo una bacteria toma fragmentos del ADN del virus invasor, los almacena en su propio genoma como una especie de registro de criminales buscados. Y luego, si ese virus ataca nuevamente, la bacteria reconoce su ADN y lo corta en pedazos usando una enzima molecular llamada Cas9, como tijeras moleculares guiadas con precisión láser. Contempla lo que los científicos se dieron cuenta. Este sistema podría reprogramarse para cortar cualquier secuencia de ADN en cualquier organismo. Imagina las implicaciones. De repente teníamos herramientas para editar genes con una precisión y facilidad sin precedentes. Visualiza las técnicas previas de edición genética que requerían años de entrenamiento especializado, equipos costosos, procesos laboriosos, y aún así los resultados eran inciertos. CRISPR cambió todo eso. Observa cómo ahora con capacitación básica, inversión inicial modesta, un laboratorio puede editar genes específicos, insertar nuevas secuencias, eliminar mutaciones dañinas, todo con una precisión que habría parecido ciencia ficción hace apenas una década. Mira las aplicaciones que los científicos están explorando activamente. Imagina tratar enfermedades genéticas, anemia falciforme, fibrosis quística, distrofia muscular, condiciones causadas por mutaciones específicas en genes específicos, que ahora podrían corregirse directamente. Visualiza cultivos mejorados, plantas resistentes a sequías, a plagas, a enfermedades, capaces de alimentar a más personas con menos recursos. Observa programas para eliminar mosquitos portadores de enfermedades, editando sus genes para que no puedan transmitir malaria, dengue, Zika, potencialmente salvando millones de vidas. Quizás notes que tus pensamientos se han vuelto más lentos, más espaciados, como nubes dispersándose en un cielo nocturno tranquilo. Tal vez la conciencia misma se siente más tenue, más distante,
Permite que este estado de profunda relajación te envuelva completamente. Naturalmente, sin esfuerzo alguno, contempla ahora la frontera más controvertida: la edición de embriones humanos. Imagina tener la capacidad de modificar el genoma de un embrión, eliminar genes de enfermedades antes de que un ser humano nazca, o incluso, más controvertido, mejorar características, inteligencia, altura, apariencia. Visualiza los dilemas éticos que esto plantea. ¿Dónde trazamos la línea entre tratar enfermedades y diseñar bebés? ¿Quién decide qué características son deseables? ¿Qué pasa con el consentimiento del niño que aún no puede hablar? Observa que las regulaciones en Estados Unidos y la mayoría de los países prohíben o restringen severamente esta aplicación. Pero la tecnología existe, y las preguntas éticas permanecen sin resolver completamente. Mira cómo hemos recorrido un largo camino. Desde el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, pasando por el proyecto del genoma humano completado en 2003, hasta las herramientas de edición genética de hoy. Imagina todas las aplicaciones que han surgido. Ciencia forense resolviendo crímenes. Medicina personalizada basada en tu genoma específico. Cultivos modificados alimentando al mundo. Visualiza ahora otra aplicación fascinante del ADN, una que conecta el presente con el pasado profundo. Contempla que tu ADN no solo contiene instrucciones para construir tu cuerpo, sino también un registro histórico, una crónica molecular de tus ancestros, extendiéndose hacia atrás a través de generaciones, siglos, milenios. Observa cómo el ADN puede revelar de dónde vinieron tus antepasados, cómo migraron a través de continentes, con quién se mezclaron. Toda esa historia escrita en las secuencias que llevas en cada célula, esperando ser leída, interpretada, comprendida. Quizás sientas una curiosidad suave, una pregunta flotando en el borde de tu conciencia ahora muy relajada. ¿Qué puede revelarnos el ADN sobre nuestros orígenes? ¿Cómo podemos leer la historia humana escrita en nuestros genes? Tal vez esa pregunta te acompañe mientras te relajas aún más profundamente, permitiendo que tu cuerpo descanse completamente, tu mente tranquila, preparándote para explorar cómo el ADN conecta a cada ser humano con una historia antigua, compartida, extraordinaria. Parte 3/4. ADN ancestral y estructuras alternativas. Lo que la ciencia revela. Algo duerme en cada célula de tu cuerpo. Un registro antiguo, capaz de rememorar orígenes remotos. Imagina que dentro de ti late la huella de miles de antepasados, líneas que atraviesan océanos, desiertos, glaciaciones, separaciones y reencuentros, todo contenido en un lenguaje de bases y cromosomas. Quizás alguna vez pensaste, ¿hasta dónde llegan esos hilos invisibles? ¿Qué más podría revelar la ciencia si logramos leerlo todo, capa por capa? Contempla que las preguntas sobre el origen, la herencia y la identidad no son solo filosóficas, sino también moleculares. Visualiza cuántas veces te has preguntado, ¿quién soy realmente? ¿De dónde vengo? Tal vez hoy podamos mirar con otros ojos y descifrar secretos que están justo bajo tu piel. Contexto narrativo. El boom de las pruebas genéticas. Imagina una sala moderna, luminosa y tranquila. Una persona recibe discretamente por correo un pequeño tubo de ensayo. El nombre de la empresa es familiar, quizás 23IM. Quizá la persona hesita un instante antes de depositar su muestra de saliva.
Observa los movimientos pausados, la respiración sin prisa, la curiosidad mezclada con una ansiedad sutil. Envía ese pequeño fragmento y con él la promesa de revelar historias dormidas. Visualiza enormes bases de datos, millones de genomas almacenados digitalmente, líneas de código cruzando océanos de información, científicos y robots analizando ubicaciones precisas, segmentos mínimos de ADN que cambian funcionalmente entre personas. Mira cómo esos algoritmos refinan sus cálculos una y otra vez. Cada vez que alguien más agrega su muestra, los algoritmos crecen, se ajustan, trayendo mapas de ancestros más nítidos, quizás sin darte cuenta. En unas semanas podrías recibir la noticia de un pariente lejano, una conexión inesperada, tejida en lo profundo de tus genes. Contempla el poder y el límite de la estadística genética. Las estimaciones de etnicidad, esas proporciones coloreadas en un gráfico circular, dependen de cuán diversa sea la base de datos de referencia. Imagina que si tu grupo de origen no está bien representado, los algoritmos pueden confundirse. Los resultados cambiarán con el tiempo. Cada expansión de la base de datos puede transformar, de pronto, lo que creías sobre tu pasado. Quizás sientas que tu respiración es ahora más pausada. Tu mente viajando junto a miles de parientes lejanos, que tal vez ninguno de ustedes conocerá jamás. Observa cómo esta tecnología puede unir familias separadas por generaciones, como fragmentos de una fotografía antigua que, de pronto, encajan. Es posible que algún día recibas un correo y descubras una línea nueva en tu árbol genealógico. Visualizaciones intensivas. El linaje materno y la Eva mitocondrial. Imagina ahora que te adentras en el núcleo de una célula humana, muy dentro, donde el aire parece azul e infinito. Allí flota el ADN mitocondrial, mucho más pequeño que el nuclear, pero inalterablemente materno. Visualiza la herencia directa, madre a hijo, madre a hija, madre a nieta, miles de generaciones, un hilo irrompible que conecta a todos los humanos vivos con una sola ancestro femenina, la Eva mitocondrial. Contempla que ella vivió en África hace más de 150.000 años. Ahora imagina cómo su linaje sobrevivió mientras otros se extinguían silenciosamente. Observa esa pequeña molécula circular, apenas 16.600 pares de bases. Contempla que encierra 37 genes, pequeños y robustos, fieles guardianes del linaje materno. Imagina a los científicos buceando en su secuencia, buscando mutaciones mínimas que revelan migraciones, bifurcaciones, travesías imposibles, como si cada célula llevara en sí un pasaporte antiguo. Quizás ahora tu respiración se acomoda, profunda, observando ese viaje por continentes, montañas, selvas, desiertos, que tus tatarabuelos cruzaron una y otra vez hasta que tu linaje llegó aquí. Observa que el ADN mitocondrial, silencioso, nunca reposa. Visualiza el contraste con el ADN nuclear. 3.1 mil millones de pares de bases frente a solo 16.600. Un cromosoma circular frente a 46 cromosomas lineales. Ambos coexistiendo, cada uno contando una parte distinta de la historia. Mira cómo estas diferencias tienen implicaciones asombrosas. El ADN nuclear guarda la receta completa, pero solo el mitocondrial traza la línea materna directa. Contempla las posibilidades cuando ambos tipos de pruebas se combinan, dejando al descubierto patrones de migración global, mezclas,
misterios y orígenes lejanos. Quizás notes que la habitación en la que te encuentras se vuelve más silenciosa, tu cuerpo más pesado, tu mente viajando suavemente hacia atrás a través del tiempo. Cromosomas, diversidad y replicación. Imagina la asombrosa variedad cromosómica de la vida en la Tierra. Visualiza una célula humana típica con 46 cromosomas dispuestos en pares, pero ahora observa cómo esa cifra varía según la especie. El organismo unicelular Oxytricha trifalax tiene más de 16.000 cromosomas, mientras la hormiga Jack Jumper solo tiene 1. Contempla lo absurdo y maravilloso de que la complejidad no tiene relación directa con la cantidad cromosómica. Observa los extremos humanos. El cromosoma Y, diminuto, apenas 50 millones de bases. El cromosoma 1, colosal, con 260 millones de bases. Si tomaras el ADN completo del cromosoma 1 y lo estiraras, mediría 8,5 centímetros. Pero durante la mitosis se condensa a solo unos 10 micrómetros. Eso es una reducción de escala de 10.000 veces. Visualiza ese proceso como un acordeón molecular, plegándose y desplegándose con una precisión absoluta. Quizás percibas una suavidad envolvente en tus músculos, como si cada hebra muscular recordara, de algún modo, ese mismo patrón de repetición, condensación, expansión. Mira el milagro de la replicación. Cada segundo, en tu cuerpo, miles de millones de pares de bases se copian, casi sin errores, a una velocidad de 50 pares por segundo. Unas 8 horas para reproducir todo el genoma. Visualiza decenas de enzimas moviéndose como pequeños trenes a lo largo de las vías cromosómicas, creando células nuevas. Observa la fascinación de que solo hay un error por cada 1.000 millones de bases copiadas. Casi perfección. Contempla la danza antiparalela. 2 cadenas de ADN orientadas en direcciones opuestas. Una va de 5 a 3, la otra en sentido contrario. Permiten que la replicación avance de forma continua en una hebra y fragmentada en la otra. Descubre a Reiji Okazaki, el bioquímico que, en los años 60, reveló la presencia de fragmentos cortos, los famosos fragmentos de Okazaki. Solamente gracias a ese hallazgo entendimos a plenitud la replicación e, indirectamente, muchas enfermedades humanas. Quizás te des cuenta de que cada fragmento de conocimiento es como un fragmento molecular, simple en sí mismo, esencial en conjunto. Puede que, mientras avanzas por este viaje, tu respiración se vuelva más natural, más lenta. Quizás tu cuerpo sienta un peso agradable, tus pensamientos flotando suavemente. Permite que la curiosidad siga fluyendo mientras viajamos aún más lejos en la memoria molecular humana. Contempla el atrevimiento de mirar dentro de nuestros propios genes, no solo para entender el origen, sino también para descifrar el futuro. Observa cómo la investigación genética revela no solo historias de migración, sino también singularidades estructurales, errores, alternancias, secretos que solo ahora estamos empezando a comprender y aplicar. Quizás la siguiente pregunta te tiente: ¿qué otras sorpresas nos esperan en lo invisible? Permite que la calma y la curiosidad te preparen suavemente para explorar la estabilidad del ADN, su degradación y sus formas alternativas. En la última etapa de este viaje molecular, man colectiva. Quizás, mientras te deslizas en este estado de calma,
percibas que toda la humanidad está unida por estas moléculas ancestrales, que el fluir del tiempo es, en realidad, una cadena ininterrumpida de herencia celular y genética. Imagina la escena primitiva. Una tribu bajo el cielo africano, miles de generaciones atrás, reunida alrededor de una fogata cuyo resplandor baña los rostros de mujeres, hombres y niños. La Eva mitocondrial, desconocida para sí misma, transmite su linaje, y cada latido de su corazón marca la perpetuidad de una línea genética que sobrevivirá más allá de catástrofes, migraciones y eras de hielo. Visualiza estas presencias humanas extendiéndose por mesetas y ríos, dejando su huella, hijos tras hijos, hasta desembocar en el presente. Observa cómo la ciencia, con tubos, centrifugadoras y computadoras, desenreda estos caminos invisibles, permitiéndote sentir, con cada respiración lenta, una conexión milenaria que late en lo esencial de cada célula. Contempla el ambiente de un laboratorio ultramoderno, vastos espacios donde jóvenes científicos analizan muestras en silencio nocturno. Imagina las luces azules pálidas de las pantallas, las columnas de datos ascendiendo en ritmo hipnótico. Los algoritmos, alimentados con nuevas secuencias diariamente, refinan inferencias sobre genética ancestral. La inteligencia artificial aprende patrones que ningún humano podría deducir solo. Visualiza cómo estas máquinas contemplan la convergencia de hilos de ADN, de Oriente y Occidente, de zonas polares y ecuatoriales, reconstruyendo migraciones olvidadas y encuentros improbables. Imagina, incluso, que así un par de hermanos separados por el destino y quizás por siglos puedan volverse a encontrar. Observa las limitaciones, la estadística, la diversidad de las bases de datos. Quizás notes que las proporciones de ancestría que se reportan hoy podrían variar mañana si la base de datos crece. Visualiza un mosaico de pequeños segmentos cromosómicos de distintos orígenes: africanos, europeos, asiáticos, nativos americanos, fluyendo y reorganizándose con cada actualización del algoritmo. Puede que así el quién eres genético sea, al cabo, una suave onda en constante cambio y nunca una verdad inmutable. Imagina la historia profunda de los cromosomas humanos. Recuerda que cada célula humana tiene 23 pares, 2 series, materna y paterna, de libros de instrucciones. Observa que el cromosoma 1, robusto y extenso, almacena la mayor cantidad de datos, mientras que el cromosoma Y, ese fragmento diminuto, determina el linaje masculino. Visualiza la danza de los cromosomas durante la mitosis. Se compactan, se alinean en el plano ecuatorial, y las fibras del huso mitótico, tan delicadas como las cuerdas de un arpa molecular, separan las copias a hijas idénticas. Contempla cada fibra cromosómica vibrando. Un nexo entre generaciones, un lazo que jamás se rompe del todo. Quizás imaginas ahora un instante particularmente asombroso. Ciertos organismos poseen números de cromosomas que desafían toda lógica, como el protozoo Oxytricha trifoliax, con sus más de 16.000 cromosomas. ¿Por qué esa complejidad extrema en seres tan pequeños? Observa la paradoja. Los humanos, a pesar de tener solo 46 cromosomas, superan en complejidad funcional a centenares de especies con dotaciones cromosómicas mucho mayores. Contempla que la vida, como el arte, no sigue reglas simples y que la diversidad estructural refleja la abundancia de caminos evolutivos. Imagina la estructura misma del ADN. 2 cadenas entrelazadas en una espiral elegante, cada una orientada en sentido contrario a la otra.
Esta disposición antiparalela es la clave que permite la replicación precisa. Una hebra guiando continuamente la síntesis de nueva información, la otra construida a saltos, en fragmentos llamados de Okazaki. Visualiza ese proceso a escala microscópica. Enzimas ADN polimerasa, moviéndose como trenes diminutos, añadiendo bases sin cesar. Observa esos fragmentos cortos siendo luego unidos por enzimas llamadas ligasas, como si unieran perlas dispersas para formar una joya genética. Puede que esta imagen te ayude a comprender cómo, incluso en la fragmentación aparente, la biología encuentra unidad y orden. Contempla la importancia de la fidelidad genética. A pesar de las millones de bases replicadas a toda hora, los errores son extraordinariamente escasos. Tal vez 1 por cada 1.000 millones, casi perfección total. Permite que esta idea te serene. Incluso tus células son, en su función cotidiana, ejemplo de persistencia, corrección, búsqueda constante de precisión y armonía. La ciencia nos revela que la naturaleza, a través de la corrección de pruebas, aprende, adapta y corrige, ciclo tras ciclo, generación tras generación. Imagina que dentro de ti también hay espacio para corregir, para mejorar cada día, igual que tus moléculas lo hacen en silencio. Visualiza el linaje materno en acción. Una cadena que se prolonga, tan resistente como una cuerda ancestral, tejiendo la historia de la humanidad a través de las madres. La Eva mitocondrial no era la única mujer de su época, pero su línea es la única que sobrevive íntegra hasta ti y los multitudes que caminan hoy la tierra. Contempla el vértigo de imaginar cuántas veces esa secuencia mitocondrial atravesó océanos, sobrevivió glaciaciones y esquivó enfermedades rumbo a este presente en el que descansas. Puede que esta reflexión te inspire un sentido de pertenencia profunda a un legado que es, a la vez, personal y universal. Observa los desafíos de la replicación. Aunque parece una danza perfectamente orquestada, la división celular no está exenta de riesgos. Las extremidades de los cromosomas, llamados telómeros, se acortan con cada división, actuando como relojes biológicos que marcan el paso del tiempo celular. Imagina cómo algunos organismos, como ciertos tipos de células madre o las cancerosas, tienen mecanismos para reparar o mantener sus telómeros, burlando la cuenta regresiva. Visualiza este equilibrio entre renovación y deterioro. En cada célula, una lucha suave y constante entre juventud y envejecimiento. Contempla también el impacto de las mutaciones. Aunque la mayoría de errores se corrigen, algunos persisten y, muy de vez en cuando, resultan en una variación beneficiosa o en una patología. Imagina, por ejemplo, cómo un solo cambio en una base puede traducirse en una característica nueva, única, o en una enfermedad hereditaria. Visualiza la herencia como un mosaico de logros y desafíos, donde la diversidad genética es el recurso fundamental para la evolución y la supervivencia. Imagina, ahora, el mundo de la biología molecular actual. Laboratorios donde el análisis de cromosomas permite detectar enfermedades, identificar riesgos hereditarios y asomarse a la estructura tridimensional de los genes. Observa técnicas como la hibridación in situ fluorescente, FISH, que permite ver cromosomas y genes bajo el resplandor de colores brillantes en el microscopio. Contempla cómo la genómica computacional compara secuencias entre especies para establecer relaciones evolutivas, partes conservadas y regiones donde la innovación genética multiplicó la diversidad de la vida. Visualiza la historia evolutiva inscrita en tus genes.
Cada fragmento de ADN contiene señales de migraciones, mestizaje, adaptaciones a dietas, climas y desafíos ambientales de tiempos inmemoriales. Imagina que, por ejemplo, las poblaciones del norte de Europa desarrollaron genes para digerir la lactosa en la adultez, mientras otras adaptaron su hemoglobina a grandes altitudes o pigmentos de piel a la radiación solar. Contempla que tus genes no solo son portadores de identidad, sino también del testimonio de la supervivencia, la adaptación y la creatividad de tus ancestros. Quizás ahora mismo sientas como si una corriente cálida recorriese tu columna. Puede que tu cuerpo esté relajado y pesado, casi ingrávido, tu respiración amplia y rítmica. Permítete disfrutar de este estado, donde el conocimiento se entrelaza con la serenidad de una noche sin sobresaltos. Observa el futuro de las pruebas genéticas ancestrales. Nuevas tecnologías permiten resultados aún más precisos, pero también exigen una reflexión ética sobre la privacidad, el consentimiento y el uso de la información. Imagina una sociedad donde todos los datos genómicos estén protegidos, donde las personas puedan explorar su ancestralidad sin temor a discriminación. Visualiza la cooperación internacional, científicos de diversas culturas compartiendo descubrimientos y creando una imagen cada vez más rica y polifónica de la humanidad. Contempla, por último, las estructuras alternativas del ADN. Aunque la doble hélice es la forma más famosa, existen configuraciones menos conocidas, pero igualmente fascinantes, como el ADN en forma de Z, los triplex o los cruciformes. Imagina los G-cuádruplex, formados por secuencias ricas en guanina, apiladas en estructuras de 4 hebras. Autoridades silenciosas en la regulación de genes con especial protagonismo en procesos oncogénicos. Visualiza estas estructuras alternas brillando bajo haces de luz en laboratorios avanzados, desafiando la idea antigua de que el ADN es simplemente un almacén de información. Observa que el futuro de la genética pasa por desentrañar estas formas, comprender su función y aprovechar su poder terapéutico en la medicina de precisión. Quizás, tras este recorrido, percibas que el verdadero legado del ADN no está solo en la información que custodia, sino en la interminable capacidad de la vida para multiplicar formas, caminos y posibilidades. Contempla que la pregunta ¿quién soy? Es, al final, una invitación permanente a explorar la belleza inabarcable de lo que significa estar vivo. Permite que esta reflexión marque el cierre de esta etapa y, suavemente, prepara tu mente y tu cuerpo para adentrarte en el capítulo final. La estabilidad, los límites y el porvenir del material genético. Parte 4 de 4. El legado complejo y el futuro de la investigación del ADN. Imagina el tiempo detenido. Una gota de ámbar en la que queda atrapada una hebra de ADN, vibrante aún, aunque miles de siglos hayan pasado desde que la célula fue separada del organismo que la contenía. Visualiza la labor de los paleogenetistas, manos enguantadas, luz tenue sobre microscopios avanzados, la atmósfera silenciosa y expectante. Observa cómo, delicadamente, extraen material genético de un fémur fósil de mamut o de una momia egipcia cuidadosamente desenrollada tras milenios. Siente la quietud de esos laboratorios, donde el polvo antiguo se transforma casi mágicamente en datos digitales vibrantes. Contempla el asombro de encontrar ADN intacto tras 1,6 millones de años, de arrancarle al tiempo secretos inconcebibles. Visualiza la estabilidad de la molécula en condiciones ideales. ADN hallado en huesos permafrost, en dientes perfectamente conservados. Observa la ecuación de la vida media genética.
Aproximadamente 521 años hasta que la mitad de los enlaces se rompen, aún en un entorno controlado. Imagina lo que eso significa. 6.800.000 años de lenta, inexorable desaparición molecular. Permite que esta inmensidad de tiempo te envuelva suavemente. Los dinosaurios, extintos desde hace 66 millones de años, nos quedan irremediablemente fuera del alcance. Jurassic Park queda para siempre en el reino de la ficción científica, un sueño envuelto en niebla. Quizás pienses en cuántos otros secretos se perdieron sin posibilidad de rescate, y al mismo tiempo agradezcas el milagro de los fragmentos que sí sobrevivieron. Mira ahora tu entorno cotidiano. Cada vez que caminas, bebes de un vaso, tocas una barandilla, dejas tras de ti una estela imperceptible y persistente de ADN. Imagina que, en solo un minuto, tu cuerpo suelta de forma natural entre 30.000 y 40.000 células de piel. Con cada cabello que cae, cada célula que se lamina, tu información fluye hacia el mundo como mensajes dispersos en una botella biológica. Visualiza ahora el trabajo forense, una taza de café recuperada en la escena de un crimen. Basta con 5 a 10 células mínimas para obtener un perfil genético completo. Observa los desafíos. Muestras tan pequeñas pueden contaminarse, pueden falsear la interpretación. Siente ese debate ético creciendo en la penumbra. En algunos estados de EEU, la policía puede recolectar ADN abandonado sin orden judicial. La legalidad y la privacidad bailan, tensas, en un limbo donde el avance de la ciencia y las libertades civiles se confrontan con suavidad y, tal vez, con resignación. Imagina la vida de Watson más allá de la gloria. Visualiza los círculos científicos donde sus comentarios ofensivos sobre mujeres y minorías resonaban mucho antes de 2007. Observa, en la penumbra del laboratorio, la sombra de actitudes antiguas, la herencia cultural de un siglo donde el talento no siempre fue igual de bienvenido. Contempla las memorias de 1968, The Double Helix. Palabras escritas sobre Rosalind Franklin, palabras que hoy resultan incómodas, mostradas como una ventana hacia el mundo científico de la época. Mira la dinámica de poder, el silencio que permitió que prejuicios y estigmas persistieran. Permite que ese recuerdo te lleve a una reflexión suave sobre cómo la ciencia progresa, no solo mediante experimentos, sino también mediante la revisión silenciosa de sus propias sombras. Observa las formas alternativas del ADN. Quizás imaginabas siempre la clásica doble hélice diestra, la misma que Watson y Crick describieron con tanto asombro. Contempla ahora el repertorio oculto. Z-DNA de hélice zurda, triplex, cuádruplex, cruciformes, cada estructura destilando una función distinta, una potencialidad reguladora. Visualiza los G-cuádruplex, cúmulos de 4 hebras ricas en guanina, brillando en el citoplasma de una célula viva. Observa su papel en la regulación génica, especialmente en genes asociados a cáncer. Permite que esta complejidad molecular te impresione suavemente. ¿Acaso el ADN no es únicamente una cinta de información, sino una escultura dinámica, flexible y viva, capaz de adoptar formas todavía más sorprendentes y desconocidas? Imagina el vértigo de la secuenciación completa. Mayo de 2021, un equipo internacional, el consorcio telómero a telómero, logra finalmente descifrar el 8% del genoma humano que permanecía en penumbra. Visualiza a los científicos recibiendo los últimos datos,
200 millones de pares de bases antes desconocidos, 2.226 nuevas copias de genes. Observa los nuevos mapas, centrómeros y telómeros antes invisibles, regiones críticas para la longevidad y la salud celular. Siente el pulso de la historia cerrándose, la satisfacción de haber completado el viaje iniciado por Watson y Crick hace más de medio siglo. Permite que la sensación de finalización, de círculo completo, te envuelva. La ciencia del ADN, en perpetuo avance, nunca se detiene del todo. Siempre hay algo más que descubrir, un nuevo mecanismo por revelar, una posible aplicación para la medicina, la justicia o la comprensión misma de la vida. Contempla cómo el futuro de la biología está ligado íntimamente a la tecnología. Imagina ordenadores cuánticos decodificando a una velocidad asombrosa muestras que requieren hoy semanas de análisis. Visualiza chips de ADN en diagnóstico temprano, tratamientos personalizados desarrollados no solo para una enfermedad, sino para el patrón genético único de cada paciente. Puede que pronto, editar genes para curar enfermedades sea tan común como recetar un antibiótico. Observa la aparición de la medicina personalizada, donde el conocimiento genético permite anticipar riesgos, modular terapias, incluso crear medicamentos nuevos diseñados a la medida de tu genoma. Quizás ahora notes el peso suave y agradable del conocimiento. Respira profundamente y permite que tu cuerpo y tu mente descansen sobre la certeza de que eres el producto de una larguísima cadena de azar y perfección molecular. Imagina la infinitud de posibilidades nunca realizadas, las formas de vida que no llegaron a existir, los errores genéticos corregidos silenciosamente a lo largo de millones de replicaciones. Tal vez te inunde por un instante la gratitud ante lo improbable. Existir, pensar, respirar en un universo donde la materia se organiza en espirales de luz y memoria. Visualiza todos los usos del ADN que la ciencia apenas empieza a intuir. Bioremediación ambiental usando bacterias modificadas, almacenes de datos en moléculas de ADN sintético, nuevas técnicas de edición epigenética capaces de reactivar genes silenciosos o apagar mutaciones malignas. Contempla la ética en el horizonte. ¿Quién debe tener acceso a tu información genética? ¿Cómo debe protegerse? ¿Quién decide cómo usarla? Permite que la pregunta quede suspendida en la atmósfera, suave, como una brisa de madrugada. Imagina, finalmente, el pulso del legado. Cuando Watson y Crick comenzaron, solo poseían intuiciones, modelos rudimentarios y rayos X borrosos. Observa cuánto hemos recorrido, desde la doble hélice al genoma completo, de la medicina molecular a la edición CRISPR, de los fémures de mamut a la promesa de la investigación sin límites. Puede que el mayor regalo del ADN no sea la información genética en sí misma, sino el mensaje subliminal de la naturaleza. La vida es cambio constante, adaptación incesante, un baile de formas que ninguna inteligencia artificial, por potente que sea, podrá agotar nunca del todo. Contempla este legado, tan grandioso y tan frágil. La reflexión final no es solo científica, sino humanista. Quizás, mientras la quietud de la noche te envuelve y la historia completa del ADN vibra todavía en tu pensamiento, notes solo gratitud, serenidad y la convicción suave de que, en la exploración de lo invisible, todos compartimos el deseo universal de comprendernos, protegernos y, ¿por qué no?, soñar juntos futuros aún más extraordinarios.
Permite ahora que el descanso te guíe, mientras el ADN sigue girando en silencio, como una melodía ancestral, tejida en cada célula, esperando siempre ser entendido, amado y cuidado, como el mayor tesoro de la vida. Imagina que, mientras la ciencia avanza, los laboratorios de paleogenética reciben muestras imposibles, fragmentos congelados bajo permafrost, huesos olvidados en cuevas profundas, dientes que pasaron milenios en la oscuridad de la Tierra. Visualiza a los genetistas con trajes protectores y guantes finos extrayendo ADN de restos antiguos sin alterar su delicada química. Siente ese asombro reverberando al mirar una pantalla donde aparecen secuencias que tal vez no han existido en ningún ser vivo durante millones de años. Observa cómo la tecnología actual permite recuperar ADN de hasta 2 millones de años en algunos sedimentos del Ártico, bajo condiciones de frío extremo y ausencia total de luz. El hallazgo de ADN antiguo, según los especialistas, solo es viable cuando el material queda sellado en ambientes estables, con poca o nula humedad y temperatura controlada durante milenios. Piensa que, incluso así, el material genético sufre incontables cortes, fragmentaciones, y solo con técnicas de secuenciación ultra avanzadas puede reconstruirse la historia de especies desaparecidas. Visualizan los científicos logrando extraer y secuenciar ADN de una momia egipcia, enfrentándose a un clima tradicionalmente hostil para la conservación del material genético. Imagina cómo, pieza a pieza, logran reconstruir el linaje de un alfarero que vivió hace 4.800 años, mezclando ancestría del norte de África y de Mesopotamia. Observa cuántos secretos nuevos pueden revelarse cuando los genomas son recuperados, pues este proceso no solo identifica parientes lejanos, sino también costumbres culturales, migraciones y riesgos de enfermedades que han cambiado el curso de sociedades enteras. Permite que el asombro te acompañe al pensar que aún podrían quedar muchos genomas por descubrirse, esperando pacientemente en el polvo del tiempo. Contempla cómo el ADN sirve también para resolver historias humanas contemporáneas. Imagina a alguien que, sin saberlo, deja tras de sí miles de células microscópicas mientras cruza una estación de tren. Visualiza el uso de la tecnología de ADN de rastro. Un fragmento apenas visible, depositado en la superficie de una taza, una colilla o un teclado, permite reconstruir el perfil biológico de esa persona. Observa la precisión extrema de estos métodos en la ciencia forense. Hoy en día, basta solo con 5 o 10 células para identificar a un individuo con absoluta certeza. Sin embargo, este método plantea dilemas éticos inéditos. Piensa en los debates celebrados en tribunales de justicia sobre la legalidad y privacidad de recolectar ADN abandonado, sin aviso ni consentimiento. Observa a los jueces revisando argumentos de policías y defensores de derechos civiles, porque el ADN, al final, es mucho más que identidad. Es historia, herencia, potencial y, sobre todo, privacidad. Imagina una base de datos forense creciendo a cada hora, alimentada por perfiles genéticos de sospechosos, víctimas y personas inocentes. Observa que, gracias a los marcadores STR, regiones no codificantes del genoma, altamente variables entre individuos, es posible distinguir con precisión asombrosa a una persona, aún entre millones. Permite que tu mente viaje a un futuro no tan lejano, donde la información genética será la llave para resolver crímenes del pasado, pero también una responsabilidad social de primer orden, exigiendo regulación, protección y debates éticos profundos. Visualiza el proceso de análisis en un laboratorio forense.
tubos alineados, máquinas de PCR amplificando regiones específicas de ADN, pantallas azules repletas de picos y cadenas de letras. Observa a los genetistas interpretando resultados, descartando contaminación o errores, verificando coincidencias entre muestras de escenas del crimen y perfiles en la base de datos. Imagina el alivio de familias al cerrar viejos casos gracias al poder de la genética y la oportunidad de exonerar a inocentes erróneamente condenados. Contempla la profunda responsabilidad que implica manipular información tan personal y cómo con cada avance tecnológico las preguntas sobre ética y privacidad solo aumentan. Mira ahora el mosaico extremo de las formas alternativas del ADN. Imagina la molécula adoptando la tradicional doble hélice, la famosa forma B, pero también enrollándose en la estructura más apretada y ancha de la forma A, o retorciéndose en sentido contrario hasta adquirir la extraña apariencia en zigzag de la forma Z. Visualiza que en regiones ricas en pares GC, el ADN puede adoptar patrones alternativos, no solo estéticamente notables, sino con funciones biológicas precisas. Observa cómo, en ciertas circunstancias, el material genético se pliega para crear estructuras secundarias peculiares, como los cuadruplexes, capas apiladas de guanina o cruciformes semejantes a una cruz molecular. Permite que tu imaginación se adentre en el núcleo celular, visualizando el ADN transformándose dinámicamente para permitir, regular o frenar la expresión génica. Contempla que varios estudios recientes revelan que algunas de estas configuraciones alternativas desempeñan papeles esenciales en la regulación de genes involucrados en el cáncer, el envejecimiento o la respuesta al daño celular. Observa cómo algunos cuadruplexes actúan como interruptores biológicos, abriendo o cerrando el acceso a determinados genes. Imagina enzimas especializadas que reconocen tales estructuras, uniéndose a ellas como llaves precisas para activar o silenciar funciones vitales. La capacidad de manipular estas formas ha abierto una avenida de investigación inmensa para la medicina y la biotecnología, despertando esperanza para tratamientos futuros de enfermedades hoy incurables. Visualiza los mecanismos de regulación epigenética. La cromatina, esa fibra compleja que empaqueta el ADN, puede replegarse o abrirse gracias a señales químicas, permitiendo que diferentes genes se activen o apaguen según el contexto fisiológico o ambiental. Imagínate la molécula de ARN recién transcrita, formando estructuras de horquilla que terminan prematuramente la traducción, o colaborando con proteínas regulatorias para crear nuevos patrones de expresión génica. A medida que avanza la investigación, los científicos descubren que la información genética no está solo en la secuencia, sino también en el modo en que se pliega, modifica o protege dentro de la célula. Quizás quieras visualizar una noche en un laboratorio puntero donde un equipo internacional, conectado por fibra óptica y pantallas luminosas, consulta en tiempo real datos de secuenciación genómica. Observa a los expertos revisando las regiones finales del genoma humano, hasta hace poco indescifrables. Telómeros y centrómeros, regiones repetitivas y oscuras que resisten las técnicas tradicionales de lectura. El consorcio telómero a telómero, T2T, logra finalmente secuenciar cada base, llenando vacíos y corrigiendo errores heredados de décadas anteriores. Imagina la celebración silenciosa al completar la última pieza del gran puzzle. 200 millones de nuevas bases, 2.226 genes adicionales, todo un universo de nuevas funciones esperando a ser interpretadas.
Piensa en la satisfacción de cerrar un ciclo, de saber que, por primera vez en la historia, conocemos por completo el libro de instrucciones de nuestra especie. Permite que tu respiración se profundice, tu mente se expanda gentilmente con la certeza de lo ilimitado de este conocimiento. Observa el futuro de la ciencia genética ramificándose en muchas direcciones: medicina personalizada, prevención anticipada de enfermedades, nuevas terapias basadas en edición de genes y en silenciamiento epigenético, bioremediación ecológica con organismos diseñados para degradar contaminantes o sintetizar compuestos útiles. Visualiza chips genéticos que realizarán diagnósticos completos en minutos o vacunas hechas a medida contra virus adaptativos. Contempla los debates sociales y filosóficos que ya emergen. Imagina a bioeticistas, legisladores y ciudadanos participando en foros globales, discutiendo cómo regular el acceso a bancos de datos genéticos, cómo proteger el derecho a la intimidad o la no discriminación genética. Observa los dilemas que plantea la posibilidad de modificar embriones humanos para evitar enfermedades, o incluso para alterar características físicas o cognitivas. Si la vida misma es editable, ¿dónde empieza y termina nuestra responsabilidad? Permite que todas estas cuestiones floten, abriéndose en el espacio mental sin restar suavidad a tu descanso presente. Visualiza cómo el estudio del ADN antiguo continuará revolucionando la arqueología, la historia y la medicina. Imagínate futuros hallazgos en yacimientos africanos o asiáticos, donde la arcilla pueda haber preservado fragmentos genéticos de especies y pueblos desaparecidos. Permite la esperanza de que pronto sabremos mucho más sobre nuestros orígenes, sobre migraciones ancestrales que nadie recordó escribir, pero que la biología ayuda a descifrar. Mira, por último, tu propio cuerpo. Un inmenso océano de células recitando silenciosamente la melodía de la vida. Imagina millones de procesos moleculares ocurriendo cada segundo, reparando, copiando y doblando tu ADN durante el sueño. Contempla la belleza de este ciclo, sabiendo que, mientras descansas, tu organismo sigue expandiendo la extraordinaria obra de la evolución. Permite que la calma final llegue como una ola lenta y cálida. Siente que cada descubrimiento científico es también una invitación al asombro, a la humildad y a la responsabilidad compartida. Observa cómo el ADN, puente entre el pasado profundo y el futuro imaginado, sigue girando, sigiloso, etéreo, recordándonos que nuestra existencia está tejida por los hilos invisibles que comparten todos los seres vivos. Deja que la quietud te envuelva mientras el ADN, oculto y vibrante, descansa contigo, prometiendo más secretos, posibilidades y sueños infinitos allá donde alcance la frontera de la ciencia y la imaginación.